Buenos días, hermanos, a quienes no he saludado aún. Es un gozo compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando las cartas del apóstol Juan, que él escribe a la iglesia. Y bueno, lo hemos comentado ya varias veces. Es, es un conjunto de escritos hermosos, valiosos, que están llenos de amor, están llenos de esperanza para el creyente y que invitan a gozarnos en esa esperanza, invitan a gozarse al creyente en el amor del Señor y en un caminar pleno que pueda manifestar también ese amor. Y quiero invitarles también a reflexionar en una de estas cartas, en el capítulo 4, vamos a estar leyendo. Y es un gozo, hermanos, cuando compartimos acá en comunión juntos y podemos abrazarnos, podemos estimularnos, comentar del caminar cotidiano, de cómo el Señor va dando fuerzas, cómo en el amor del Señor podemos tener las fuerzas para hacer muchas cosas. No siempre es así. Han habido registros de personas que se han encontrado en cuevas y que se han encontrado en lugares aislados, viviendo aislados completamente, que por alguna razón han quedado abandonados, a veces en islas o en lugares remotos, y han quedado abandonados a su suerte, y estas personas se crían casi como animales. Reptan en cuatro patas, así como los animales, solo tienen gruñidos, no hablan, saben comer solamente con las manos, y al ver a otra persona huyen porque piensan que van a hacerles daño y se comportan como animales. Y entonces vemos que según como una persona viva, se va a desarrollar también. Si una persona se cría, se desarrolla en un hogar donde hay amor, va a ser también una persona más sociable, más amorosa. No va a ser como una persona que se ha criado aislada en una caverna. Y conforme haya sido el medio en que haya estado, si ha sido un medio abundante en amor y en comprensión, también esta persona va a tender a ser más amorosa y más comprensiva. Pero si se ha desarrollado en un medio donde solamente hay odio y hay violencia, también esta persona va a tender a abundar no en amor, sino que en odio y en violencia. Y conforme al rigor del medio donde se haya desarrollado la persona, también esta va a ser. Cuando en algún momento, años atrás, estuve en el extranjero y me decían, si tú eres chileno, ya hay muchos bosques, hay mucha montaña, muchos bosques, seguramente hay mucha madera también y la madera debe ser barata y todos deben tener casas de madera. Y bueno, sabemos que no es tanto así, porque no siempre se tiene, cuando hay en un lugar abundancia, no siempre se comparte esa abundancia, aunque hay algunas excepciones. Y sin embargo, pensando en ese mismo orden, hermanos, el creyente debiera abundar en amor, porque está en el seno, está en los brazos de un Dios amoroso, que abunda en misericordia, que abunda en amor. ¿Cuánto amor debiera tener el creyente? ¿Cuánto amor debiera rebosar el creyente estando en las manos, estando siendo guiado por un Dios de amor y aprendiendo también día a día de este Dios que es rico en misericordias? El apóstol Juan nos habla en un pasaje que vamos a leer que no podría haber odio de una persona hacia su hermano si esta persona ha recibido y conoce el amor de Dios. Si es un hijo de Dios, del Dios de amor. Y entonces, si conocemos la palabra escrita y revelada de Dios, si tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro,
vamos a poder también generar ese sentimiento, vamos a poder abundar en ese amor. Eso es lo que habla el apóstol Juan acá. El regenerado, la persona que ha nacido nuevamente en Cristo, va a poder andar en amor. El amor genera en la persona un sentimiento que va a hacer que comparta ese amor, no se lo va a guardar para sí. El amor va a rebosar y va a ser repartido, va a ser desparramado en muchas otras personas. El renacido en Cristo está inmerso en amor por todos lados. Y el amor de Dios se va perfeccionando, como también lo hemos estado estudiando, se va perfeccionando día a día en el corazón de sus hijos. Cualquiera podría decir, sí, pero es que amar es fácil. Pero amar como Dios quiere que amemos no es tan fácil. Es algo que debemos aprender y debemos aprenderlo de Dios en su palabra. Juan trata de mentiroso a quien dice amar a Dios. Pero vamos a leer, trata de mentiroso a quien dice amar a Dios y odia a su hermano. Esa es la idea completa. Santiago nos habla en capítulo 4, 20 al 21. Santiago capítulo 4, 20 al 21. ¿Se pueden acompañarme ahí? Y dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y entonces aquí Juan está diciendo y está hablando algo tajante, cortante, determinante, que donde no hay términos medios, si amas a Dios y aborreces a tus hermanos, eres mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y ahí hay un tremendo desafío en esa comparación. Vemos a nuestro hermano, vemos a nuestro prójimo, y si no lo podemos amar, ¿cómo vamos a amar al Dios que no vemos físicamente, aun cuando también lo podemos ver en la grandeza de su palabra? Juan trata de mentiroso y dice a quien dice amar a Dios. Ahora, ¿cómo puede coexistir en una persona estos dos sentimientos tan contrapuestos? ¿Cómo puede haber amor y a la vez odio? ¿Cómo pueden salir elementos tan distintos de una misma fuente? ¿Podría realmente de una persona emanar odio y amor al mismo tiempo? Y eso podríamos ahí ponerlo en duda. Tal vez solo se genere solo odio o tal vez solo se genere solo amor. Tendríamos que ver qué nos dice la palabra. Le invito a ir al libro de Santiago, capítulo 3, verso 11 al 17. Dice, partiendo del verso 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Acá tenemos la respuesta. No hay una fuente que pueda emanar las mismas cosas, las dos cosas al mismo tiempo, que pueda emanar odio y amor al mismo tiempo. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir, si lo leímos, el verso 13? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Y aquí está la comparación, también es bien contrastante. No hay una fuente que pueda producir ambas cosas. Y sin embargo, está diciendo aquí que quien genera amor, quien genera comprensión, va a mostrar su sabiduría, la sabiduría que ha recogido de Dios. No así el que va a mostrar en su conducta celos, contención, y que van a producir así una obra perversa. Pero sin embargo, quien pueda tener la sabiduría de Dios va a poder actuar conforme a esa sabiduría. Va a tener un corazón pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Santiago está enseñando que al tener un corazón limpio de celos y contención, la persona entendida va a recoger esta sabiduría divina que viene de lo alto, y esta es lo que hemos dicho, es pura, amable, etc. La sabiduría va a tener esta persona, la sabiduría del Señor, que ama sin hacer acepción de personas, sin distinción. La sabiduría que tiene que haber en cada hijo de Dios, que dice amar a Dios y en consecuencia a eso va a amar también a su hermano. Por tanto, no puede, hermanos, generarse esa contradicción en nosotros. En ninguna persona que dice amar a Dios podría haber un odio, una falta de amor hacia su prójimo, sino que debiera haber, y ese amor a Dios se va a manifestar en misericordia, en bondad, en comprensión, en hacerse semejante a la persona, llegar a ponerse al nivel de la persona para poderle comprender. Quiero que vayamos a ver un ejemplo práctico. Ustedes dicen, sí, puede ser a lo mejor eso algo teórico, pero veamos un ejemplo práctico en Génesis 37, versos 3 al 4. Hay en esta historia y un personaje que tuvo en sus manos la oportunidad de vengarse de sus hermanos que fueron muy crueles con él. Y este personaje amaba a Dios, pero sin embargo sus hermanos no lo amaban a él. Veamos qué pasó. Génesis 37, 3 al 4. La historia de José y sus hermanos y su padre Jacob, que también en esta historia es mencionado como Israel. Dice en Génesis 37, 3 y 4, y amaba a Israel, el cual es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dijimos que estos hermanos no amaban a José, a este joven. Y tal vez podamos, revisando la historia acá, decir, bueno, había una justificación, porque él era el favorito del papá, era el hermano regalón. Entonces, con razón, tal vez sus hermanos lo odiaban. Pero ¿será realmente una razón para odiarlo? Yo creo que no. Y obviamente también la palabra de Dios nos muestra que no hay razón alguna para poder odiar a otra persona, sobre todo conociendo el amor de Dios. Y Jacob tampoco obraba bien. Desgraciadamente no tuvo una buena actitud porque tenía un hijo favorito, un hijo que regaloneaba y favorecía más que a los demás. Y en razón a eso, estos hermanos odiaban a este joven, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y aquí vemos que no solamente había odio hacia estos hermanos, sino que también había un maltrato
como diríamos hoy académicamente, había un maltrato psicológico, porque dice la palabra que no podían hablarle pacíficamente, es decir, le hablaban a gritos y con violencia. En este mismo capítulo 37 de Génesis, dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y aquí aumenta aún el odio de estas personas, y en el verso, un poquitito más adelante, en el verso 18 y 19, vemos que este odio genera un sentimiento más penoso, más terrible aún. Génesis 37, 18 y 19, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Y seguramente se gozaron en tomar venganza con este pobre joven, que ciertamente, siendo uno de los menores, tampoco era el más fuerte físicamente. Por tanto, quedó a merced de estos hermanos que no eran muy cariñosos. Y aquí ya no queda, en lo que leemos, no queda ningún vestigio de amor de hermanos. Y si le hubieran matado también, de no haber sido por dos hermanos que tuvieron misericordia de él, Rubén y Judá. Y vemos que también Dios le libra de la muerte a este joven José, porque él en su amor tenía otro plan para él. Tenía un plan bueno. Aún Dios puede obrar en medio de la calamidad humana, en medio del odio humano. Dios puede cumplir sus propósitos para con sus hijos. Génesis 37, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y encubramos su muerte? Mismo libro, el capítulo 37, 32 y 34. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, hemos hallado esto, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Bien, para quien no conoce bien la historia, estos hermanos malvados echan a su propio hermano en un pozo y ahí lo dejan abandonado. Ante la intercesión del mayor de Rubén, no lo matan, sino que lo dejan abandonado y toman la túnica de él y con la sangre de un animal se la llevan al papá para engañarlo y decirle que lo había matado una fiera. Y luego de esto, este joven es recogido por una compañía de ismaelitas, que eran una especie de mercaderes que andaban por el desierto, por esos lados, y ellos luego lo venden en Egipto. ¿Qué pasó? La trajeron la túnica a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Ya? Para entenderlo, cilicio es un manto muy rústico que se coloca sobre los hombros cuando la persona está de duelo, y eso usaban en esos tiempos. Hacer duelo, hacer un gran lamento, y ellos se colocaban solamente ese manto y ahí lloraban y hacían su duelo. Y vemos, hermanos, que lo que sucede aquí es tan penoso que podemos notar que el odio hacia un hermano, el odio hacia cualquier persona, lastima también a otros. No queda solamente ahí, sino que se desparrama y contamina a otros con tristeza, con dolor. Sobre todo a quienes aman a la persona que es odiada, que recibe este sentimiento. El odio se extiende en muchas consecuencias. José fue vendido como esclavo, murió para sus hermanos y muere prácticamente también para su padre. Y lo llenó de pena. Y hubo de hacer duelos, dice la palabra, por muchos días. Pero, como decíamos, Dios se glorifica en medio del pecado del hombre. No lo descubre,
Hay quienes critican la Biblia y dicen, pero si la Biblia está llena de cosas calamitosas. Y es cierto, hay muchas cosas calamitosas, no está llena de ellas, pero hay muchas calamitosas, cosas terribles y malas, pero principalmente la Biblia está mostrando el amor de Dios en medio de la calamidad del hombre, en medio del pecado del hombre, en medio de un hombre que no quiere buscar a Dios y que le rechaza. Pero la palabra de Dios está insistiendo vez tras vez. Venid, estemos a cuenta, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Lavad vuestros pecados, si fueren como la grana, como algo muy rojo, si fuere tan oscuros tus pecados, Dios puede blanquearlos, Dios puede transformarlos, puede hacer que donde haya pecado, donde haya odio, pueda haber también amor. Y eso es la obra de regeneración que hace Dios. La Biblia nunca oculta el pecado del hombre, sino que lo descubre, lo muestra abiertamente para mostrar también la grandeza de Dios, su gracia y su misericordia. Y el amor de Dios también. Y luego vemos el resultado de un joven que sufrió el odio acérrimo de sus hermanos, pero que amaba a Dios. Y veamos qué pasó. Génesis 39, 21, José, ya habiendo llegado al palacio del faraón, porque lo encuentra, ¿cómo se llama? Sí, llega al palacio del rey y dice Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Eso no es el rey, sino que es el jefe de la guardia del rey que lo lleva a su casa. Ahora, si Jehová estaba con José, como dice acá, era porque José también vivía en comunión con Dios. Él no había dejado de amar a Dios, aun cuando sus hermanos no le amaban. Luego él es arrastrado a la cárcel por la celada que le tiende la mujer de este hombre a la casa donde él llega, y esta mujer lo traiciona, es enviado a la cárcel y ahí está muchos días. Pero José no se olvidaba de Dios, como muchos hoy ven en sus vidas cuando algo no les conviene, cuando hay cualquier traspié en sus vidas y culpan a Dios como un Dios de odio y no de amor. No son capaces de ver más allá, de comprender que Dios tiene otros propósitos con esos episodios que le han ocurrido. No siempre nos van a ocurrir episodios buenos. Y sabemos bien los cristianos que aún los episodios malos nos van a ayudar para bien. José no era así. Él no dejó de amar a Dios en la condición en que estaba. Génesis 41, 15 al 16 dice: y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y aquí José es sacado de la cárcel, es llevado ante la presencia de Faraón, sabiendo algunos que él interpretaba sueños, le había interpretado sueños a algunos en la cárcel, y él halla todo el favor de Faraón. Dios estaba en primer lugar en la vida de José. José estaba demostrando que Dios tiene la soberanía, tiene el primer lugar en las decisiones de su vida. Él es quien le revela los sueños y él muestra que en Dios está el poder y no en las capacidades de él. José amaba a Dios y eso le va a llevar también luego a confrontar una situación extraordinaria, imprevista, donde se va a poner en prueba
el amor que él tiene a Dios. Sabemos que estaba en los planes soberanos de Dios que José fuera exaltado por el faraón. Y este faraón le pusiera sobre todos los negocios de Egipto, sobre toda la economía de Egipto, que era un tremendo país. En esos momentos ya era una nación poderosa y próspera. Y sobrevino un hambre, dice la palabra, sobrevino un hambre grande en esa región, y eso hizo que se presentaran los hermanos de José en Egipto a pedir alimento. No podemos leer la historia en detalle porque es muy larga, pero José hace pasar un gran aprieto a sus hermanos, les pone en aprieto para que trajeran a su hermano menor, aprisiona a uno de ellos dejándolo como rehén para que ellos vuelvan donde su padre a buscar al hermano menor, y les hace pasar por algunas pruebas para ver el carácter de ellos, para ver cómo se comportaban. Y José podría haberlos juzgado como espías, haberse vengado de ellos, pero el amor de sus hermanos pudo más que haberse rendido a tal sentimiento de odio y venganza. Él amaba a Dios y amaba a sus hermanos. Génesis 42, 24 nos dice: y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Y José nuevamente les pone en aprietos, pero también se gozó en atenderles, en agasajarles, en sorprenderles con los dineros devueltos en sus sacos. Bueno, si no ha leído esta historia, tiene que leerla. Es una historia fabulosa, preciosa, y José se goza en favorecerles con muchos bienes que envía luego a su padre en atenderles, etc. Génesis 43, 29 al 30, para que avancemos en la historia, la terminemos. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas, se le remeció todo el cuerpo en el interior cuando uno pasa por una situación muy emocionante. A causa de su hermano, dice, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Hermanos, esta maravillosa historia no es la única en la Escritura de personas que amaban a Dios y en consecuencia amaron también a sus hermanos. Sabemos que no es la única. Hay historias magníficas que sabemos que fueron reales, historia de hechos portentosos, como la historia de los profetas, ¿cierto? De Elías, que hace descender fuego del cielo, con mucha fe, Dios envía fuego. Hay historias fabulosas, como la historia de una mujer que se va al extranjero, ¿cierto? Pierde a sus hijos y una de sus nueras le acompaña a volver a su patria. Y vemos cómo esta suegra pudo amar tanto a una nuera. Hay historias fabulosas donde vemos que un profeta se desvía del camino y lo traga un pez, y luego lo devuelve a la playa, y este hombre puede enderezar su ruta, digamos, y cumplir el propósito que Dios le tenía. Está la historia también de un hombre que servía al rey en un país extranjero y le avisan que su pueblo está en gran aflicción y que está todo destruido, y él deja el trabajo del rey y deja la comodidad del palacio y se va a reconstruir los muros de su pueblo. Hay historias fabulosas en la palabra que nos remecen, que nos muestran la grandeza de Dios en sus propósitos. Habría muchas historias que comentar. A ustedes seguramente les sorprende una en particular, pero si las leemos, yo creo que toda la palabra nos podría sorprender, y nos sorprende siempre con historias fabulosas, pero no hay una mayor, no hay una tan grande, hermanos, no hay historia tan fabulosa, tan magnífica,
como la de un rey, el más grande, que viene a nacer, a tomar forma de hombre y viene a nacer en un establo, en el lugar donde nacen los animales. El rey más grande. Hermanos, no hay historia más grande que esa, que la de nuestro Señor Jesús, que viene a tomar el lugar de un hombre indigno, un hombre limitado a muchas cosas. Pero este hombre es especial porque él tiene dos naturalezas y nuestro Señor Jesucristo no podría habernos salvado si no hubiera sido hombre completamente. Lo sabemos bien. No podría habernos salvado si no hubiera sido Dios completamente. Y Él tiene una naturaleza humana que toma al nacer de una mujer humana, pero que es nacido también del Espíritu Santo siendo divino. Y solamente por eso, esta historia, la historia más grande y más gloriosa, se sustancia en nuestro Señor Jesucristo. En Él se expresa una tremenda obra que va a hacer y va a terminar en el camino del Calvario, cargando una cruz para poder obtener, que nosotros podamos obtener salvación. Y no solamente por eso, sino que porque Él nos amó. Esta historia, la historia más grande de nuestro Señor, es la historia que se desarrolla y se motiva solamente por el amor de Dios. Por eso dice en Juan 3:16 que de esa manera, de esa forma, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si somos capaces de comprender la magnitud del amor de Dios, vamos a comprender también que Dios puede amarnos y que podemos nosotros amar a nuestros hermanos. Si no comprendemos, si no somos capaces de comprender que Dios nos amó y que envió a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz y pudiera salvarnos, no vamos a poder comprender cómo amar verdaderamente a un hermano. No hay historia más grande, hermanos, en el mundo, ni la habrá, que la historia de redención que obró nuestro Señor. Tiempo atrás íbamos con unos hermanos a evangelizar ahí a la Intermodal. Y hubo algunas personas, sobre todo recuerdo una señora que nos insistía mucho y nos decía, ustedes tienen que regalar Biblias. Podrían regalar Biblias. ¿Cómo no andan trayendo una Biblia para regalar? Y nosotros decíamos, pero señora, si no tenemos Biblia. Pero le estamos hablando de Cristo. Tenemos el mensaje. Sí, pero ustedes podrían regalar Biblias. Bueno, hay instituciones que sí lo hacen, como los Gedeones. Hay otras iglesias que entregan Biblias. Perfecto. Pero, ¿qué podríamos nosotros entregar? ¿Qué podríamos nosotros regalar a una persona para que ella estuviera feliz? ¿Podríamos acaso a quien viene acá hacerle un gran regalo, regalarle algo precioso o hacer una torta y agasajarle? ¿Sería eso bueno? ¿Podríamos hacer una gran cena y convidar a los vecinos y decirles vamos a darles una cena o vamos a dar almuerzos todo el año? Hermanos, eso sería insignificante para lo que sí podemos dar. ¿Qué podemos dar? El mensaje de Dios, el Evangelio de Dios. No hay algo mayor. No hay algo mayor. Juan, el apóstol Juan, escribe en su Evangelio lo siguiente, cuando está terminando de escribir el Evangelio. Y dice en Juan 21, 24, 25, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Hablando él en tercera persona de sí mismo. Miren qué hermoso.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. La palabra de Dios alcanza a registrar solamente algunas cosas que hizo Jesús, y esas son cosas maravillosas. Si usted ama a Dios, amará también a sus hermanos, lo amaremos voluntariamente y también tendremos, hermanos, que esforzarnos para hacerlo, porque es un mandato de Dios. Pero aún así, si tú amas a Dios voluntariamente, si tú amas a Dios con gozo, Dios tiene preparado obras preciosas para que tú andes en ellas. Así como el Señor hizo muchas obras en la tierra, Él quiere que sus hijos manifiesten su fe también en un buen obrar, en hacer cosas buenas, en manifestar nuestro amor hacia nuestros hermanos en misericordia, en manifestar nuestro amor también a los perdidos, en misericordia y en entregarles el mensaje de Dios. Como dije, no hay algo mayor que podamos entregar a una persona que no conoce a Cristo. Aún si le regaláramos la Biblia más preciosa, una Biblia fabulosa, grande, linda, no estaríamos entregándole lo mejor si no le explicamos el mensaje de salvación. Podemos pasarle una Biblia, toma, te regalo una Biblia. Pero si no te explico el mensaje de salvación, cómo Dios te ama, cómo Dios manifiesta su amor en esa Biblia preciosa, tampoco nos sacaremos nada. Tenemos que enseñar qué es lo que Dios hizo para salvarnos. Tenemos que enseñar lo que Dios hizo al amarnos y lo que Dios quiere de Dios, lo que Dios quiere de nosotros para con nuestros hermanos. Primera de Juan 4, 21. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amas tanto a Dios que puedes amar de corazón a tus hermanos? ¿Amas tanto a Dios que eres incapaz de sentir odio, de sentir recelos? ¿Te cuesta ser herido por ellos aun cuando ellos actúan mal? Sino que los comprendes y les tienes empatía. Si amamos a Dios, amaremos con gozo a nuestros hermanos, voluntariamente. Disfrutaremos de la comunión de ellos, no nos será gravoso, no nos va a costar. El Espíritu Santo ha puesto su fruto para que le amemos, para que les cuidemos, procuremos su crecimiento, les corrijamos. Aún la crítica en amor va a ser una manifestación de nuestro amor hacia ellos, de nuestra voluntad, porque ellos crezcan, porque ellos se vayan limpiando y vayan creciendo en santificación. Porque también amamos al Señor, que no hemos visto físicamente, pero sí en la gloria de su palabra. Si amamos a Dios, mostraremos a Cristo a los demás. Lo más grande, hermanos, que podemos hacer por los demás, por nuestro prójimo, por el pecador perdido, por quien está cegado por la obra de Satanás, es entregar el mensaje de Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versos 4 al 18, para terminar. Quiero dejarles este pedazo también de la misma carta del apóstol Juan, pero en el capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, que el Señor nos bendiga
nos ayude a ser obedientes al Señor, a practicar este tremendo amor que lo vemos del Señor. En Él abunda, pero que también abunde en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro accionar. Padre, te amamos, queremos agradarte. Te exaltamos y queremos también alabarte, honrarte, glorificar tu nombre. Padre, solamente demandamos de ti la sabiduría tuya, que es pura, amable, pacífica. Que esa sabiduría tuya nos enseñe a amar, nos enseña a caminar en el amor tuyo, para que ese amor y ese caminar se manifieste en buenas obras, en un buen accionar, que pueda honrarte también, que pueda ayudar a nuestros hermanos en su crecimiento y, Señor, pueda dar gloria también a tu nombre. Gracias por tu palabra. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.